Te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Oramos, Señor, para que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas en esta hora, Señor, para que sea tu palabra ministrando nuestros corazones, para que sea tu espíritu dándonos el correcto entendimiento, Señor. Pero sobre todo, Padre, que podamos aplicar lo visto el día de hoy, Señor. Hoy te damos gracias, oramos por aquellos que no pudieron venir, Señor. Ayúdales en su salud, ayúdales en su familia, ayúdales en su trabajo, Señor, y que dentro de 8 días nos puedan acompañar para glorificar tu nombre. Hoy te damos gracias, ponemos este tiempo delante tuyo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy seguimos con el estudio de Segunda de Samuel. Vamos a terminar el capítulo 3 y el capítulo 4. ¿Listo? El capítulo 4 es corto. Entonces, si ya lo tienen, porfa. Antes de empezar con la explicación, quería recordar cómo hemos llegado hasta este punto, ¿no? Ya hemos visto la muerte de Saúl, un Saúl que nunca supo arrepentirse delante de Dios. Vimos cómo murió él, por consecuencia de sus acciones murieron sus hijos, su reino cayó. Hace 8 días estábamos viendo cómo David iba a hacer una alianza o una especie de pacto con Abner, que fue como el reemplazante de Saúl, era el comandante, y le iba a entregar la otra parte del reino a David. David ya hasta este punto había sido coronado solamente en la región de Judá. Ahora vamos a ver un texto un poco crítico de cómo David llegó al trono. Tal vez nos hemos encontrado con otro David conforme avanzamos en la historia. Hoy vamos a ver de qué forma David llega al trono, de qué forma él muestra su hipocresía al llegar al trono. He puesto por título a la enseñanza hipocresía cristiana. La idea sería reflejarnos en este texto, ver lo que David hizo, ver si algo de lo que David hizo nosotros estamos haciendo y que de pronto no caigamos en lo mismo que cayó David. ¿Listo? Y hasta este punto tenemos aquí. ¿Ya tienen la cita? Segunda de Samuel capítulo 3, versículo 22. Y he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Bueno, hasta aquí nos aterriza el pasaje, lo que vamos a seguir estudiando. David ya ha hablado con Abner. Abner le dice: hablé con los ancianos de Israel y quieren que usted sea el rey. Hablé con los de la tribu de Benjamín, que era la tribu donde pertenecía Saúl. También están de acuerdo que usted sea el rey de Israel. Y hablé con el pueblo en general. Todo está listo para que usted sea el próximo rey, no solo de Judá, sino de todo Israel. Y David le hizo el banquete y lo despidió, y dice el versículo 21 que Abner se fue en paz. Ahí lo pueden leer en la última parte. Y Joab, que era uno de los guerreros de David, ahora nos dice que Joab venía del campo y traía consigo un botín. Cuando traían un botín es porque venían de guerra. Si traía el botín Joab es porque habían vencido en esa guerra. Entonces mire lo que está pasando. Ubiquémonos en el contexto de la historia. Está David por este lado planeando con Abner cómo va a ascender él al trono, cómo él va a tomar todo el territorio de Israel, ya no solo una parte o una ciudad o una región como lo era hasta ahí Judá, sino cómo él ya iba a gobernar todo Israel. Y por otro tenía a sus soldados en guerra invadiendo territorios.
Hasta aquí todo normal. Sigue la historia. Versículo 23. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey, y él le ha despedido y se fue en paz. ¿Saben por qué el ejército le había dicho esto a Joab? ¿Recuerdan ustedes en el capítulo 2 que Lorena nos lo enseñó hace 15 días, cómo Abner, en medio de la guerra entre lo que quedaba del reino de Saúl y el nuevo reino surgiente de David que estaba creciendo, como Abner mató al hermano de Joab? ¿Sí recuerdan ese pasaje? En donde Abner iba huyendo y el hermano de Joab lo iba persiguiendo, y Abner le decía: no me persiga porque tendré que matarlo. Y después, ¿qué cara le voy a dar yo a su hermano? Porque me imagino que ellos habían luchado cuando David todavía era general del ejército de Saúl. Entonces, él me imagino que le tenía un respeto a Joab y no quería matar al hermano, y le decía: devuélvase porque voy a tener que defenderme. Y vimos cómo él insistió, lo persiguió, y podríamos decir que Abner, en defensa propia, mató al hermano de Joab. Ahora, Joab no estaba de acuerdo. Hasta este punto, Joab era parte del ejército de David, y hasta este punto David estaba en guerra con la casa de Saúl, que lo representaba Isboset, que era el único hijo que le había quedado a Saúl, y Abner, que era como el comandante, el general del ejército. Pero como Abner se le había revelado a Isboset, por eso estaba haciendo pacto con David. Prácticamente había hecho un golpe de estado. Miremos cómo continúa la historia. Ya le avisan a Joab, ¿no? Aquí estuvo Abner y habló con David, y David lo despidió. Versículo 24 y 25. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿qué has hecho? En forma de pregunta, ¿qué has hecho? ¿Recuerdan dónde más escuchamos ese ¿qué has hecho? Cuando Samuel va donde Saúl y le dice: Saúl, ¿qué has hecho? ¿Por qué no me esperaste que yo era el sacerdote y debía hacer sacrificios? Por tanto, Jehová te ha desechado como rey. Y que ahí fue cuando Saúl aumentó más su nerviosismo y empezó la persecución contra David, a tal punto que David tuvo que huir de Filistea y demás. Ahora miren lo que pasó. Sigue, versículo 24, segunda parte. He aquí Abner vino a ti. ¿Por qué pues le dejaste que se fuese? Porque el que había matado a Abner era parte del ejército de David. Porque el que había matado a Abner todavía tenía piedad del ejército de David. David como rey, lo que esperaba Joab es que David como rey hubiera defendido lo que había pasado con su hermano. Por eso el reclamo de Joab. Y dice, versículo 25, tú conoces a Abner, hijo de Ner, no ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de entrada, para saber todo lo que tú haces. Joab hace ver a Abner como un engañador. ¿Cómo ve David a Abner? Le hizo banquete, ¿cierto? Le hizo un banquete, es el que me está allanando el camino para yo ser el próximo rey de Israel. Y más adelante vamos a ver en qué concepto David tenía a Abner, o hacía creer que en ese concepto tenía a Abner. Joab quería advertirle a David: David, recuerda que él es un engañador. Por lo que hemos visto hasta aquí, ¿creen ustedes que David no sabía que Abner era un engañador? Había acabado de engañar a Isboset para ir a hacer pacto con él, para ir y hacer alianza con él. Había acabado de reunir a los ancianos y les había dicho, no, manipulando, por fin lo que Jehová prometió se va a cumplir en David. Fue a los de la tribu de Benjamín e hizo lo mismo. Hasta aquí nos ha demostrado el texto que Joab tenía razón.
que Abner era un engañador y que David tal vez no tuvo que dar pie a esas conversaciones con Abner. Tal vez no tuvo que dar pie a esas alianzas estratégicas con Abner. Pero miren lo que pasa. Versículo 26 y 27. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. ¿Sí ven? Todo en secreto, sin que David lo supiera, y después lo llevó aparte. Y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. En pocas palabras, lo apuñaló. En otras versiones dice lo apuñaló en el vientre. Tal vez la quinta costilla queda por aquí en las costillas y lo mató. Lo enterró de cuchillo y lo mató, y todo esto fue a espaldas de David, y después de que logró persuadir a Abner para que se devolviera, lo mató en son de venganza. Ahora, ¿Abner merecía morir por haber matado a Asael? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Por qué no? Fue en defensa propia, ¿cierto? Y fue en medio de una guerra. Fue en medio de una guerra. Tanto Abner como Asael estaban luchando por su país, por su patria, por su reino. Y esto había sido en defensa propia. Obviamente, Joab no tenía razón para escuchar esto. Habían matado a su hermano y él iba a hacer valer esto. Él iba a cobrar venganza, y la cobró matando a Abner. Y vemos que todo se vuelve muy confuso, porque si Abner era el que había acabado de hablar, ya se estaba devolviendo, ya había sido despedido en paz, no estaba Saúl, Isboset prácticamente regaló su hermana a David, ¿recuerdan? Para que fuera otra vez su esposa y fuera como ese matrimonio aliado para el reino. Todo se vuelve muy confuso, pero sigue la historia, versículo 28 y 29. Miren lo que pasa. Cuando David supo después esto, dijo: inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre. De la sangre de Abner, hijo de Ner, caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, nunca falte de la casa de Joab quien padezca de flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. David no actúa como debe actuar. David ya era el rey en posesión. ¿Cómo se debía actuar? Lo vamos a ver un poco más adelante, cómo debió actuar David. Pero lo primero que dice David es que ni él ni su reino tiene en común con Joab. Recordemos, Joab había acabado de llegar y le había traído botín. Era uno de sus mejores guerreros. Ahora Joab mata por venganza a Abner, y David le da la espalda completamente. David le dice, o bueno, lo dice, más que le dice, lo dice públicamente: inocente soy yo y mi reino, no he tenido nada que ver. Y como dice a Joab, versículo 29, prácticamente lo está maldiciendo: caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte en la casa de Joab quien padezca de flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, o sea, con bastón, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Lo maldijo con todo lo que podía haberlo maldecido. Le dio la espalda completamente a uno de sus mejores guerreros, a un comandante de su ejército, públicamente. Ahora ustedes dirán,
Pero ¿cómo debió haber actuado David? David, como rey ya en posesión, él debió haber matado a Joab. La palabra es clara, lo vamos a leer ahorita en Deuteronomio para profundizar un poco más. Pero en vez de esto, él quiso primero verse inocente, ¿no? Ni yo ni mi reino hemos sido partícipes de esta muerte. Y segundo, no iba a matar a su mejor hombre, pero públicamente decía estas cosas, ¿no? Como sin sentido exacto, para quedar bien delante de quien lo estaba escuchando. Versículo 30 y 31. Joab pues y Abisai su hermano mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos y ceñidos de cilicio, y haced duelo de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. ¿Qué está pasando aquí? Un capítulo atrás, David quería matar a Abner en la guerra de Gabaón. Aquí, David tuvo que haber matado a Joab, pues él había dado muerte sin causa alguna a Abner. No fue en una guerra, no fue en defensa propia, simplemente fue venganza. Y tras de que lo maldice, lo justifica por un lado, ¿no? El versículo 36. Joab pues y Abisai, su hermano, mataron a Abner porque él había dado muerte a Asael. Como que no lo juzguen tan duro porque Abner les había matado el hermano. En pocas palabras está diciendo David. Y después vemos a un David desconsolado llorando por Abner, el mismo que quería matar el capítulo anterior. Vemos que David no actúa, y eso es el primer punto. El primer punto lo podríamos resumir en eso: una reacción sin fundamento bíblico ni obediencia. David no estaba actuando como debía actuar. David no estaba actuando como la ley le ordenaba actuar. Y David estaba sobreactuándose sin ningún fundamento. Él solo quería hacer ver que ya habían hecho la paz con Abner por estrategia y poder llegar al trono. Por estrategia y poder ser rey ya de todo el reino. Por eso lo dice de esta forma: y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Al ver a su rey llorar a Abner, todo el pueblo se volcó a llorar por Abner. Pero miren lo que sigue. Versículo 32 y 33. Versículo 33. Y endechando al rey, el mismo Abner decía: ¿había de morir Abner como muere un villano? Endechando era como dando elogios, como diciendo que él era lo mejor, ¿no? Como cuando se da un homenaje a alguien. Estaba homenajeando a Abner. Y miren la pregunta irónica: ¿había de morir Abner como muere un villano? Lo dice David. ¿Qué piensan ustedes? ¿Si era Abner un villano? Hasta aquí hemos visto que se puso en contra de Isboset, cuando él mismo había puesto a Isboset como rey. ¿Recuerdan que Isboset fue y le hizo el reclamo por la concubina? Después lo traicionó y fue a hacer pacto con David a escondidas de Isboset. Después, por poder político, fue y salió con David. Aquí estoy, soy el mejor guerrero, fui el escudero de Saúl, ahora puedo ser tu escudero. ¿Creen que de verdad no es un villano?
¿Creen que David de verdad estaba hablando congruentemente? Y además le sumamos que era un asesino. David aquí estaba disvariando totalmente. David aquí podría ser uno de los muchos pasajes que hemos visto de David en donde no reconocemos a David. David aquí, por alianza estratégica para llegar al reino, está omitiendo todo lo que la ley dice. Sí, tal vez pudo haberle dado un sepulcro santo y honroso a Abner, pero a tal punto de llorar y llevar a los suyos a que lloren a Abner cuando lo quería matar. Si nos aterramos de la política hoy en día, pueden ver cómo es la política según la Biblia. Pactos, asesinatos, alianzas políticas, reuniones secretas por poder. Hoy en día se sigue viendo eso. ¿Recuerdan cuando Petro fue nombrado presidente? Como a los 15 días ya se estaba reuniendo con Uribe. ¿Qué hablarían? ¿Qué estrategias harían? Y un mes atrás, uribistas y petristas agarrados de las mechas. 15 días después, tomando tinto allá, Uribe y Petro. El contexto no está lejos. Y podemos ver, si lo hizo David, que tenía el temor de Dios, ¿qué podemos esperar de un político que no tiene el temor de Dios? Absolutamente nada. La guerra en la franja de Gaza, unos aliados con Palestina, otros aliados con Israel, por estrategias políticas, por estrategias geográficas. Y es una guerra sin sentido, por más que le llamen la guerra de Dios, del pueblo de Dios, vemos que nada de eso va concuerda con lo que dice la palabra de Dios. Se están matando inocentes simplemente por poder, por orgullo, por vanagloria. Ni lo uno está bien, ni lo otro también. No tenemos que tomar partido de uno o de otro, no. Tenemos es que, bajo la palabra de Dios, observar muy bien antes de tomar un partido político en situaciones así y ser sabios para hablar. Hay cristianos que desprecian a Petro. ¿Qué dice la palabra sobre los gobernantes? Hay que orar, que toda autoridad es puesta por Dios, todos. Hasta Hitler en su momento fue puesto por Dios. Maduro fue puesto por Dios. ¿Con qué razón o propósito? Hechos nos enseña que la iglesia en persecución fue cuando más creció. Tocaría preguntarle a alguien que esté viviendo la situación desde dentro de la iglesia en Venezuela o en Palestina o en Israel y el por qué está pasando esto. Pero nosotros muchas veces somos ligeros para juzgar cuando nos conviene. Versículo 34 al 36. Tus manos no estaban atadas ni tus pies ligados. Esto hace parte del endechar de David hacia Abner. Y es como eso poético, ¿no? David siempre tiene como eso poético. Tus manos no estaban atadas ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres, y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. David los estaba persuadiendo. Entonces todo el pueblo vino a persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo: así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquier otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Vemos la intención de David. Se desenmascara lo que David quería hacer. ¿Qué quería hacer David? Esa última parte lo hizo. Todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Ya no se habla solamente de Judá, ya no se habla de los seguidores de Abner o de Saúl,
no se habla solo de los seguidores de David, sino ya de todo el pueblo. David estaba logrando su cometido: hacer ver a un villano como un héroe nacional. Y a tal punto que menciona a Dios. Que Dios me añada, que Dios haga conmigo y aún me añada si yo como algo. Era una forma de pasar el duelo en estos días. Y todo el pueblo ahí sí preocupado por David, que nuestro rey coma. Cuando no se habían dado cuenta que David fue el que los persuadió desde el principio. Llorando a Abner, no ejecutando a Joab como debía hacerlo, haciendo alianzas donde no debió hacer alianzas. David nunca se debió sentar en la mesa con Abner para negociar su llegada al trono. Eso lo iba a hacer Dios en el tiempo de Dios. David apresuró las cosas, quiso hacer por sus propias fuerzas lo que Dios ya le había prometido. Y esto nos lleva a un panorama demasiado oscuro. Versículo 37. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. Lo dejó claro con su actuación. David dejó claro con todo lo que había hecho que él no tenía que ver nada en la muerte de Abner y que lo que Abner había hablado con los ancianos, con la tribu de Benjamín y con el pueblo de Israel seguía en pie porque David no tuvo que hacer nada. ¿Recuerdan ese episodio de Pilato cuando se lavó las manos? David estaba haciendo lo mismo. Se estaba lavando las manos, no tuve nada que ver con esa muerte. Allá Joab y la casa de su padre. Pero yo no tuve que hacer nada. Y para eso hizo el show del siglo. Me lo imagino allá llorando en el ataúd detrás, desconsolado, gritando porque se ha muerto un hombre tan bueno. Y persuadiendo al pueblo. Y en ayuno y rasgándose las vestiduras porque dice que incluso él llevó a sus siervos. Miren lo que dice, versículo 38. También dijo el rey a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe y un grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey. Manifestó por su propia boca lo que él buscaba. Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. Un estratega político. Podríamos decir que David hizo de Jehová y su casa gestores de paz, cuando debió haberlo ejecutado. Miren lo que dice en Números 35:16. Y si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, y el homicida morirá. Versículo 17. Y si con piedra en mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriera, homicida es, y el homicida morirá. Versículo 18. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, y el homicida morirá. Versículo 19. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida, cuando lo encontrare, él lo matará. Si ven, los ejemplos son claros. Joab, ¿qué había hecho? Con hierro había muerto. Eso lo convertía en homicida. ¿Y qué le tenían que hacer a los homicidas? Pena de muerte. Sí, la pena de muerte está en la Biblia. Eso habla mucho de que queremos ser más papistas que el papista.
Es que ¿quiénes somos nosotros para quitar la vida? No, no somos absolutamente nadie. Pero Dios reveló en su palabra en qué circunstancias no perdona. Una de esas, quitar la vida a otra persona. Quitar la vida a otra persona. Eso es lo que hacía que lo convirtiera en homicida y que el homicida fuera a pena de muerte. Y eso fue lo que no hizo David. David no actuó con un fundamento bíblico, ni obedeció lo que decía la ley. Él, siendo rey ya en potestad, pudo haber ejecutado a Joab porque la ley lo autorizaba y la ley lo exigía. Ahora vamos al capítulo 4. Segunda de Samuel, capítulo 4. Versículo 1. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Recuerden, habían estado en guerra hacía muy poco. Cuando David le dice, dame a tu hermana, que es mi legítima esposa, ¿recuerdan lo que hizo Isboset? Fue y se la quitó al marido y se la llevó. Isboset estaba muerto del miedo. Y este texto lo hace ver aún más. Y estaba atemorizado él, y él, por haber sido parte de la casa de Saúl y por ser el rey, por ser el rey como a cargo todavía, aún, aunque Abner ya había muerto, él le dio miedo. ¿Por qué? Porque ya no estaba Abner que lo pudiera defender. Y ese miedo se transmitió a todo Israel. Miren lo que hace un buen gobernante o un mal gobernante. David llevó a su pueblo a adorar, a llorar a alguien que no merecía ser llorado. Y ahora Isboset se funde de miedo y funde de miedo a todo su pueblo. Versículos 2 y 3. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baaná y el del otro Recab, hijos de Rimón Beerorita. De los hijos de Benjamín, porque Beerot era también contado con Benjamín. Pues los beoritas habían huido de Gitaín y morirán allí como forasteros hasta hoy. ¿Hasta hoy? Hasta cuando se escribió Segunda de Samuel. Debemos entender el contexto para la audiencia original. Aquí lo que está describiendo es que eran 2 capitanes de su ejército, pero no solo eran parte del ejército y eran capitanes, sino que hacían parte de la tribu de Benjamín. ¿Quién era la tribu de Benjamín? Saúl. O sea que posiblemente eran familiares de Saúl y de la casa de Saúl, o por lo menos parientes. ¿Sí han visto un pueblo? En un pueblo se conocen todos y este es pariente de no sé qué, de la prima de no sé qué. Eso, algo así pasó aquí. Por eso hace la aclaración que eran parte de la tribu de Benjamín, porque no solo tenían un rango alto y un gran rango dentro del ejército, sino que aparte eran familiares o parientes de la casa de Saúl. Versículo 4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad. Cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Esa historia yo creo que sí la hemos escuchado, ¿cierto? Cuando están matando a Saúl y a Jonatán, ella coge el hijo de Jonatán y en su apresurar por huir, lo deja caer y deja lisiado al niño. O sea que nos deja ver que hay parientes de la tribu de Benjamín y parientes de Saúl dentro del ejército, pero que todavía hay un descendiente directo aparte
de Isboset, es Mefiboset. Y Mefiboset entra aquí en la historia. Más adelante vamos a profundizar en él un poco más. Pero aquí la historia nos deja ver que quedaba un descendiente más, aparte de Isboset. ¿Por qué pasa esto? Miren lo que sigue. Versículos 5 al 7. Los hijos, pues, de Rimón, Beorita, Recab y Baana fueron y entraron en el mayor calor de día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y he aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Y fue así como Recab y Baaná, su hermano, se introdujeron en la casa, aprovecharon el descuido. Cuando entraron en la casa donde Isboset dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron, y lo mataron y le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Arabá. Si ustedes se dan cuenta, esto es guerra, muerte, muchas muertes, pero si se dan cuenta es por la desobediencia a Dios. Isboset estaba muerto del miedo. ¿Cómo creen ustedes que sus generales iban a reaccionar si su comandante supremo estaba muerto, que fue Abner, y ahora el que le seguía temblaba del miedo? ¿Cómo creen que se sintieron ellos? ¿Cierto? Desamparados totalmente. Si vamos a la guerra y el que está temblando es el que nos va a dirigir, ¿qué posibilidades tenemos en el campo de guerra? ¿Qué posibilidades? Una de las cosas que identificó Alejandro Magno en todo lo que él conquistó era su gran retórica y su estrategia militar. Y cómo él llegaba y atacaba, y cómo él llenaba a su ejército, lo empoderaba y vamos a atacar y por aquí. Pero Isboset, todo lo contrario. Todo lo contrario. Él estaba muerto del miedo, por ende lo había transmitido a sus generales. Y sus generales se introdujeron en su casa estratégicamente como buenos guerreros cuando estaba dormido, cuando sabían que recogían el trigo y todo quedaba abierto, y le cortaron la cabeza. Y dice en el versículo 8, en el versículo 7, que caminaron toda la noche por el camino del Arabá. Aproximadamente caminaron 89 kilómetros toda la noche. Por el camino del Arabá era el camino que iba junto al Jordán. Ustedes saben que antiguamente las civilizaciones se construían era desde el río, desde el río. Por eso dicen que cuando se pierdan en una montaña, si hay un río, sigan el río, que hay pueblitos, caseríos construidos más abajo, al pie del río, porque desde ahí se construía la sociedad, ¿no? En ese tiempo obviamente no había acueductos y demás como conocemos hoy en día. Entonces, ese era el que era conocido como el camino del Arabá. Iban con su cabeza en la mochila, con su cabeza en la tula. Hoy en día nosotros no seríamos aptos para esas épocas. Versículo 8, miren el propósito. Y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón. Y dijeron al rey: he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. ¿Sí ven lo que pasa cuando no escuchamos la voz de Dios? Isboset se llenó de miedo. Abner, alianzas estratégicas que Dios no había dado. David recibió esa alianza con gran orgullo. Los generales dijeron: aquí nos van a decapitar a todos porque Abner murió y el que quedó a cargo está muerto del miedo. Tenemos que hacer algo. Antes de que nos maten, llevemos la cabeza del único impedimento
que impide que David llegue al trono. Y se la llevamos y hallaremos gracia delante de él. Me imagino que ellos pensaron así. Me imagino que ellos pensaron de esa forma. David, aquí está la cabeza de Isboset. Dios ha cobrado venganza. Otros que mencionan a Dios cuando Dios no los ha mandado a hacer nada. Somos la venganza de Dios recarnada. Y aquí traemos la cabeza de Isboset. Todo mal, todo es un susurro, todo es una noticia a medias. David primero veíamos de qué forma malinterpretó lo que era Abner y cómo malinterpretó y llevó a su pueblo a llorar a alguien que no merecía ser llorado. Y cuando tuvo que ejecutar a sus soldados, ¿cómo lo camufló? Que Dios haga como quiera. Que Dios haga como quiera a él y a su casa y a los padres de su casa. Pero no actuó como debía actuar. Y todo esto lleva a las consecuencias de cada acto. Ahora, podemos ver que esto es algo de lo que más adelante se iba a manifestar aún más. Todo el pecado que se va a ver reflejada en David y su casa más adelante. Versículos 9 al 12. Miren cómo termina esta historia. Y David respondió a Recab y a su hermano Baaná, hijos de Rimón Beorita, y les dijo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo: he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclag en pago de la nueva. Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama. Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron. Y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. David actuó como debía actuar. Eran asesinos. ¿Qué dice Deuteronomio? Acabamos de leer. Es asesino y el asesino morirá. Pena de muerte. Y hasta aquí termina la linda historia del día de hoy. ¿Podrá decir usted qué tomamos para nosotros? Si tenemos que decapitar, no decapitamos, salimos a marchar por la pena de muerte. No, nada de eso nos habla el texto. El texto lo que nos muestra es algo muy marcado. En la primera parte, que es la segunda parte del capítulo 3, vimos cómo David no actuó bíblicamente ni obedeció. Y en esta segunda parte, que es todo el capítulo 4, cómo David actuó bíblicamente. ¿Qué vemos? Que nosotros podríamos ser David. Que nuestra hipocresía cristiana nos puede llevar a desencadenar una serie de consecuencias muy trágicas para nuestra vida. ¿Por qué somos cristianos para unas cosas y para otras no? ¿Por qué la derecha es cristiana y la izquierda no? ¿Qué dice la Biblia de eso? Nada, absolutamente nada. Absolutamente nada. La Biblia no tiene partido político alguno. ¿Recuerdan ustedes cuando los celotes querían rebelarse contra el Imperio Romano? ¿Qué les dijo Cristo? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Diciendo al Estado lo que es del Estado, a la política lo que es de política. En ese tiempo no había democracia, era un imperio romano.
Hoy en día hay democracia. Nuestro deber es investigar, documentarnos y votar por el que nosotros creamos que nos conviene más. Punto, es nuestro deber ciudadano. Ahora, si vemos que no nos conviene ninguno, existe el voto en blanco. Pero no agarrarnos y pelearnos por izquierda o derecha. Y Cristo lo que estaba diciendo es, miren la moneda, ¿a quién pertenece esa imagen? Al César. Entonces lo que es del César es del César, lo que es de política es de política. Y ustedes vayan y sean la imagen de Dios, es lo que les dice Cristo. No hay política alguna, porque para algunas veces sí somos cristianos y para otras no. ¿Los borrachos heredarán el reino de los cielos? ¿Y por qué muchas veces justificamos a nuestro familiar borracho? Porque es nuestra familia y ahí sí no aplica la ley. ¿Cómo funciona eso? ¿Por qué somos cristianos para unas cosas y para otras no? Queremos tener una familia conforme a la voluntad de Dios, pero buscamos nuestro cónyuge conforme a la voluntad de Dios. ¿O para nuestro corazón no aplica la ley de Dios? Porque somos cristianos para unas cosas y otras no. Queremos que Dios nos bendice y nos provee y oramos por los alimentos y nos llega el sueldo y no lo administramos como la palabra de Dios dice. Somos tan ligeros para actuar muchas veces que unas veces actuamos como David, pensando en nosotros y haciendo alianzas estratégicas. No, es que esta empresa sí me conviene, pero hay que decir unas mentiritas, pero cuando nos falta el trabajo, Dios dame un trabajo. Si cuando lo dio no fue responsable, no espere un trabajo dado por Dios. Y así somos para tantas cosas. David llegó al trono prometido siendo hipócrita. Miren todo lo que hizo David, cuántas alianzas estratégicas no hizo. Confió más en su poder político, en su estrategia político, antes que en la promesa de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros actuamos así? Dios, hágase su voluntad, y sabemos que es la voluntad de Dios, y creemos en un Dios soberano, pero mis cositas las hago yo. Así sea ilegal, así sea irresponsable, somos de corta vista. David aquí está actuando de corta vista y vamos a ver más adelante cómo le cuesta. Lo que enseña este pasaje no es si hay pena de muerte, si la pena de muerte es cristiana, no. Al César lo que es del César, al Estado lo que es del Estado. Pero a Dios lo que es de Dios. ¿Qué quiere Dios por este texto inspirado hablarnos a nuestra vida? Muestra grandes rasgos la hipocresía de David. No seamos hipócritas. No vengamos puntualmente todos los domingos sin fallar. Si de lunes a sábado no somos cristianos, ignoramos la palabra de Dios y aunque conocemos la voluntad de Dios, la hacemos a un lado porque es que es mi vida. Eso es actuar hipócritamente. Si venimos a cantar de que Cristo nos rescató y salvó nuestra vida, ¿por qué de lunes a sábado para ciertas cosas es mi vida? Eso nos deja mucho, mucho que entender de ese texto. Y David, siendo hipócrita y juzgando unas cosas a veces como debía y otras cosas, quería obedecer a sus caprichos antes que la voluntad de Dios. Así fue que él llegó al trono. Y muchas veces se hace más fácil para nosotros ver la viga
en el ojo ajeno. Muchas veces a nosotros se nos hace fácil, con una facilidad juzgamos, le arreglamos la vida a la gente en 5 minutos. Pero a veces nuestra propia vida no. Y así actuó David. Si cuando me trajeron la noticia de Saúl di muerte, ¿cuánto más a ustedes que han matado a un justo? Pero David no se vio en el capítulo anterior, llorando por alguien que sí mereció morir, llevando incluso a los suyos a rasgarse las vestiduras. David no se vio, pero sí le fue más fácil ver el pecado ajeno. ¿Y cuántas veces nosotros también podemos ser así? ¿Cuántas veces a nosotros se nos hace más fácil aconsejar a alguien que aconsejarnos a nosotros mismos? Es que esta persona, si quiere ser feliz, tiene que hacer esto, esto, lo otro. Que si quiere enderezar a sus hijos, tiene que hacer esto, esto y lo otro. Pero, ¿y yo? ¿Y nuestros hijos? ¿Y nuestra familia? ¿Y nuestro matrimonio? Sí, no digo no vayan a dar consejos, no, obviamente estamos para hacer luz. Pero antes de dar un consejo, piense en usted. Cuando yo voy a dar una prédica, la organizo, me voy al contexto histórico, geográfico, cultural, bíblico, literario, lo organizo, mejor dicho. Y cuando estoy en las conclusiones, en las aplicaciones, ¿y esto qué me cae a mí? Antes de darlo, ¿en qué estoy fallando? Y creo que, por lo que veo, toda la primera y segunda carta de Samuel nos va a hablar de esos ídolos sutiles. Aquí David no está adorando un dios, la estampilla de la Virgen o el escapulario, pero sí está adorando el poder. E hizo lo que hizo para llegar al poder. Pese a que Dios se lo había prometido y a que si Dios se lo había prometido sí o sí él iba a llegar al poder, él confió más en lo humano que en lo divino. ¿Y David debía ser el rey de Israel? Obvio, Dios lo quería así, pero de la forma que llegó. ¿Dios quiere matrimonios felices? ¿Y por qué se ven tantos noviazgos rotos? ¿Por qué nadie cree en el matrimonio hoy en día? No es la forma en que Dios quiere ver hogares felices. Dios no quiere que se conozcan en una fiesta, tengan un hijo y se arrejunten porque tocó. Dios quiere noviazgos conforme a su palabra. ¿Cómo es conforme a su palabra? Cantares no lo habla. Pero muchas veces nosotros somos de corta vista y no vemos más allá. Ahora, ¿cuántas veces actuamos políticamente correctos? No somos políticos, no hemos estudiado política, pero a veces sabemos cómo actuar con nuestra familia que no es cristiana para no herirlos y sabemos cómo actuar con nuestra familia que sí es cristiana. Muchas veces omitimos cosas que hacemos con nuestra familia que no es cristiana para que no nos juzguen y ser políticamente correctos cuando venimos a la iglesia. ¿Ven? Que en todo funciona la política. Por eso se le llama políticamente correcto. ¿Qué quiere hacer un político para llegar al trono? Manipular las masas, caerle bien a las masas. Son las masas los que lo van a poner allá. Por eso tiene que actuar políticamente bien en todo, hablar políticamente, su familia políticamente correcta. Y nosotros a veces no somos políticos, pero nos creemos políticos espirituales. No es que yo soy cristiano, yo tengo que hablar así, yo tengo que ser así, los domingos sí tengo que actuar así. Y de lunes a sábado. ¿Saben cómo conectaba esta enseñanza con el Evangelio? Todo esto pasó en el pueblo de Dios. Todo pasó en el pueblo de Dios, en Israel. Todos tenían la ley, todos sabían los mandamientos que le habían sido
dados a Moisés. Pero todos actuaron mal. ¿Recuerdan cuando Cristo dice, y aquel día vendrán a mí diciéndome, Señor, Señor? Señor, Señor, no falté un domingo, Señor, Señor, no decía groserías, Señor, Señor, nunca robé. Señor, Señor, fui políticamente correcto. Y ser políticamente correcto es antibíblico. ¿Por qué? Porque estamos haciendo nuestra voluntad antes que la voluntad de Dios. No es que ser cristianos seamos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. No, somos cristianos porque creemos en la verdad que nos fue revelada y cuando tenemos que decir la verdad, tenemos que decir la verdad. Si solo decimos una parte de la verdad, sabemos lo que es una verdad a medias. Mentira. Por más que queramos camuflarlo y políticamente dibujarlo. Y esto me llevaba a esta reflexión. ¿Cuántas veces hemos actuado así? Sería muy triste vivir una vida políticamente correcta, espiritual, y que cuando llegue el día del juicio nos dijeran, nunca los conocí. Señor, pero si yo vi cómo fue todo el proceso de la Biblia, venga y le enseño historia. Nunca los conocí. Pero es que si creo en la palabra de Dios como verdad, nunca los conocí. Puede creerla, pero si no la aplica. En un examen de teología el diablo se sacaría 100. Conoce la Biblia mejor que nosotros. ¿Cómo tentó a Cristo? Si se atrevió a tentar a Cristo con palabra, ¿cree que nosotros le quedemos grande? Pero el diablo no va a ser salvo. Nos hace salvo aplicar lo que sabemos, nos hace salvos entender la justificación y vivir cada día más para Dios, no para nuestros fines políticos o lucrativos. No para que a nosotros nos vaya mejor, vamos a la iglesia. No, le puede ir mejor sin ir a la iglesia. Pero ¿y la eternidad qué? Allá los millones no van a comprar la salvación. Y eso es lo que tenemos que ver, que muchas veces nosotros somos tan ciegos, tan limitadamente ciegos, cuando la verdad se nos ha sido revelada, que uno es inevitable que a veces piense como David y juzga ligeramente, pero sin ver hacia adentro. Entonces que nos examinemos por medio de esta prédica, que aprendamos lo que David no aplicó en su momento y lo que más adelante se le va a volver una bola de nieve insostenible, para que nosotros con las acciones que tomamos hoy no estemos llorando mañana, sino que con las acciones que tomemos hoy descansemos en la voluntad de Dios, porque para los que creen en Dios, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y todo ayuda para bien. En eso tenemos que descansar. Amén. Señor, hoy te damos gracias por esta enseñanza, Señor. Hoy te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, ha sido revelada a nuestros corazones. Pero te pedimos, Señor, ayúdanos a no tenerla en poco, Señor. Aún más cuando hemos sabido la sangre que ha transcurrido por tu revelación, Señor. La sangre que ha transcurrido por guardar cada línea, cada palabra que tú has inspirado. Ayúdanos con reverencia, con autoridad, con humildad, a poder guardarla en nuestro corazón, pero para aplicarla, Señor, para poderla aplicar correctamente en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, con nuestras finanzas, en cada aspecto, Señor. Que no seamos ligeros para juzgar ni ligeros para actuar,
sino que actuemos conforme a tu palabra, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, hoy te damos gracias. Ponemos este tiempo delante tuyo, ponemos esta semana que viene, Señor, delante tuyo, y que podamos caminar, actuar, ver, hablar conforme a tu voluntad, Señor. Así muchas veces nos cueste, Señor, que no seamos de vista corta. Hoy te damos gracias en el nombre de Jesús y para tu gloria.